Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana quiero hablar acerca del fundamento que es Cristo Jesús para nosotros, para toda persona, para todo creyente en la vida cristiana. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, del versículo 9 al 11. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un buen fundamento y sepamos quién es el fundamento? Bueno, si nosotros hacemos una comparación cuando queremos construir una casa o un edificio, dependiendo del cimiento va a ser el tamaño del edificio. Si el cimiento es pequeño, entonces podrá cargar poco, pero si el cimiento o el fundamento, que son las columnas, y el cimiento que va en la parte de abajo es fuerte, entonces podrá cargar un edificio completo. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 3, del versículo 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios nos apunta hacia el fundamento y ese fundamento es Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo en estos pasajes que él, como perito arquitecto, puso el fundamento que a él mismo le habían dado, que era Jesucristo. Él tuvo un encuentro con Dios y a partir de ese encuentro y de él reconocer que Jesucristo era el Mesías, era el Señor, su vida cambió completamente y él pudo dedicarse a predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, debemos de tener claro que nuestra fe, nuestra vida misma, nuestra forma de creencia se planta solamente en el fundamento de Cristo. Ese va a ser nuestro punto de partida. Por eso la vida del cristiano es cristocéntrica. Por eso nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. No está fundamentada en reglas, no está fundamentada en la música. Nuestra vida cristiana no está fundamentada en teorías o en libros. Esas cosas son auxiliares a nuestra vida cristiana, pero no son el fundamento. El fundamento es Cristo. Nosotros somos el edificio de Dios, sobreedificados en ese fundamento que es Cristo. Colosenses 2:7 dice lo siguiente: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Vea, ¿en qué estamos arraigados? ¿De qué estamos agarrados? De ese fundamento que es Jesucristo. Y en ese fundamento nosotros hemos sido sobreedificados. Y entonces confirmamos nuestra fe, porque nuestra fe se basa en creer que Jesucristo es el Señor, que Él es el Mesías, que Él va a venir, que Él resucitó. Siempre se trata de Él, no de nosotros. La vida cristiana no se puede centrar en nosotros. Tiene que estar centrada en lo que Él hizo para nosotros, por nosotros, en lo que Él nos da a nosotros. Siempre se trata del Señor, no se trata del hombre. Es Dios siempre el que va adelante, es Dios siempre el que toma la iniciativa. El hombre por sí mismo no puede ser salvo. Es más, el hombre por sí mismo no busca a Dios. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Es Dios el que siempre va tomando la delantera. El hombre por sí mismo no busca a Dios. Es Dios el que nos encuentra a nosotros.
Fuimos salvos por su gracia, por su misericordia. Primera de Pedro 2 también, versículos 6 y 7 dice: por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjese, habla de la piedra del ángulo, es Jesucristo. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la piedra principal, Él es la cabeza del ángulo, Él es nuestro fundamento. Y la Biblia dice que a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron y lo desecharon, pero ahora nosotros hemos aceptado al Señor y Él ha sido nuestro fundamento. Debemos reconocer entonces que en nuestra vida Jesucristo es el punto de partida. Sin Él no somos nada. Por eso Él dijo: separados de mí, nada podrán hacer. Sin Él no tiene sentido nuestra fe, no tiene sentido todo lo que nosotros somos, porque lo que somos y lo que tenemos es gracias a Él. Bueno, pero ahora vamos a ver qué dijo el Señor Jesús acerca de ese fundamento y acerca de que Él era la roca sobre el cual la iglesia iba a ser edificada. Él era el cimiento sobre el cual la iglesia ahora iba a iniciar. Y vamos a ver Mateo capítulo 16, del versículo 13 en adelante. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros dicen que eres Elías; y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Observe, lo que Simón dijo no venía de él, fue una revelación, fue algo que vino de parte del Padre Celestial a la mente de Simón para que él pudiera articular esas palabras. Y entonces Jesús le dice: eres bienaventurado porque no nació de ti, eso no vino del mundo, sino que vino del cielo. La revelación de Cristo a la humanidad viene del cielo. Y entonces le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero cuando Jesús le cambia de nombre a Pedro, que significa piedra, y está diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, porque Pedro no puede salvar a nadie, no pudo salvar a nadie. Se refería a sí mismo, porque Él es la piedra angular, Cristo. Cristo es la piedra del ángulo. Y Él dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Este fue el error primordial de los judíos, no haber reconocido que Jesús era el Mesías. Lo otro es que el mundo está confundido a través de este versículo, que Pedro tiene las llaves del cielo y del infierno, y no es así. Y de ahí se agarraron para decir que él fue el primer papa. Aquí no está hablando nada de eso. Aquí está hablando que
Pedro iba a ser el precursor además, y si usted va al libro de los Hechos, el primer apóstol o primer discípulo que predica es Pedro, y se convierten como 5,000 personas. Mire, a Jesús le interesaba saber qué pensaban de él. Esta es la posición de la Biblia que ha provocado mayor controversia en la cristiandad. Cristo, mire, tuvo un propósito: comparar la fuerza de la divinidad con la debilidad de la humanidad. Y a Cristo ellos no lo reconocieron como el Mesías. Lo podían ver como profeta, como un mago, como un iluminado, pero Pedro le dice categóricamente: tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: esto te lo comunicó mi Padre. Dios mandó la señal y Pedro abrió la boca y lo expresó. Y luego le dice: tú eres Pedro. Y Pedro, la palabra Pedro significa Petra, y este significado contiene un fundamento rocoso, por lo que Jesucristo es esta piedra. Ahora, el sentido común y la escritura nos confirman que Pedro no pudo como hombre ser la roca. Pedro como hombre nunca tuvo la confianza. Es más, si usted se recuerda, Pedro niega a Jesús más adelante. Él se lo dijo y Pedro le dijo: Señor, mi vida daré por ti. Y Pedro le dijo: Pedro, antes del que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pedro es reprendido por el Señor Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vea, Pedro era un hombre común, y tanto es que cuando Jesús le dijo que él tenía que ir a Jerusalén para morir por la humanidad, Pedro le dijo: no, Señor. Pedro se lo estaba impidiendo, y Jesús vio el espíritu que se estaba moviendo detrás de Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Vea, él no estaba viendo a Pedro, sino lo que se estaba moviendo detrás de Pedro, que quería impedir que Jesucristo fuera a la cruz. Jesús sabía a lo que había venido, y su meta era la cruz del Calvario. Puesto los ojos en la cruz, dice, por el gozo de la salvación que Él nos iba a dar. Entonces, usted puede ver cómo Pedro era un hombre como cualquiera. El apóstol Pablo también, en el libro de Gálatas, vamos a ver, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, vamos a ver cómo Pablo reprende a Pedro, porque Pedro estaba actuando de manera incorrecta. Acompáñenme a la palabra. Dice Gálatas 2, del versículo 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, estaba actuando de manera hipócrita. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Bernabé había sido el hombre que había discipulado a Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vea qué tremendo. Pablo le dice a Pedro: si tú eres judío y vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué quieres que los gentiles se circunciden? Porque ese era el judaísmo. Era obligar a los gentiles a circuncidarse para que cumplieran con la ley. Y Pablo le dice: Pedro, pero si tú eres judío y vives como un gentil, entonces no hay congruencia. Y Pablo lo que estaba reprendiendo era la hipocresía de Pedro, porque cuando no venían los judíos,
que enviaba Jacobo o Santiago, él andaba con los gentiles. Pero cuando venían de Jerusalén los judíos, entonces ya no se juntaba con los gentiles. Y Pablo le dice, no, esto no es así. Vea, Pablo explica lo que sucedió con Pedro. Él vivía con las ataduras de la ley y siendo presionado por esto se comportaba hipócritamente. Y Pablo lo tiene que reprender, pues estaba influido por una doctrina no enseñada por Cristo. ¿Por qué? Porque en el Señor todos somos iguales. Por eso Pablo dice, en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay blanco, no hay negro. O sea, todos somos iguales. Estamos hablando del fundamento que es Cristo. Ahora, vamos a ver la revelación previa de esa roca, de ese fundamento. Cómo en el Antiguo Testamento el Señor ya venía hablando acerca de él. En el Salmo 18, versículo 2, dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vea, Jehová, dice David, roca mía y castillo mío. Y el Salmo 62, también, versículo 2, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. David recibió la revelación de la naturaleza de Dios y hablando de Cristo como la roca firme. En Hechos capítulo 4, versículo 11, vamos a ver el testimonio del mismo Pedro, cómo Pedro habla acerca de esa roca, de ese fundamento que es Cristo. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Cristo Jesús es el fundamento de la salvación. Y Pedro se los está diciendo, al que ustedes desecharon, al que ustedes crucificaron, Él es el fundamento, Él es el principio de la salvación. Pedro se refiere a Cristo como el único fundamento para ser salvos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 dice, acercándonos a Él, hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vea, Pedro era un líder, ¿ok? Él era una piedra como nosotros, pero fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos que estar fundamentados en el Señor, en Cristo. Él es el punto de partida, Él es nuestro fundamento y de ahí no podemos ni debemos movernos. Nuestra vida debe estar entonces cimentada en esta roca y necesitamos todos los días alimentarnos y confesar que estamos sobre esa roca. Proverbios capítulo 12, vamos a ver del versículo 2 al 3 lo que dice. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Vea, la raíz es lo mismo que el cimiento, no será removida de nuestra vida. Esa roca siempre va a estar ahí. ¿Qué significa entonces ponerse sobre la roca? Número 1, significa que necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Mientras la persona no tenga un encuentro personal con Cristo, entonces Cristo no puede ser el cimiento, el fundamento ni el punto de partida de su vida. Van a ser otras cosas, pero no va a ser Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que tener ese encuentro personal. Todos los hombres en la Escritura
que tuvieron un encuentro con Dios, sus vidas fueron transformadas. Número 2, Dios nos revela a Jesucristo, y esto vamos a ver en Mateo capítulo 16, versículo 17. Mientras el hombre no tenga un encuentro con Dios y no tenga esa revelación que viene de parte del cielo para reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida no va a cambiar, no va a pasar nada. Es más, no vamos a tener salvación. Por eso dice Mateo 16, 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y revelar significa quitar la cubierta. Mientras el Espíritu de Dios no quite esa cubierta, esa ceguera del hombre, el hombre no puede reconocer a Dios. Por eso le dije, por sí mismo el hombre no puede buscar a Dios, está ciego. Pero cuando llega el Evangelio de Jesucristo, cuando llega la palabra, por eso la palabra debe ser el fundamento de nuestra vida, porque nuestra vida entonces va a ser transformada. Y aquí vamos a ver que solo Dios, el Padre, conoce los misterios y Él quiere revelarnos cosas y nos ha revelado a Jesucristo. Y solo el Padre lo revela verdaderamente quién es Jesús. San Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí, escuche, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vea, ¿quién es el que nos trae a Cristo? El Padre mismo, Dios mismo. Por eso le digo, el hombre por sí mismo no puede ser salvo. Tiene que venir a Cristo. Y esto nos lo revela Dios desde el cielo. Por eso somos bienaventurados los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida. Porque ni siquiera nació de nosotros. La palabra de Dios dice en San Juan que nosotros no fuimos engendrados por carne, sangre o voluntad de varón, sino por el Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios, por el Espíritu Santo. Él nos engendró. Gloria a Dios. Mire qué misterio. Por eso muchos hablan acerca de la predestinación, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Antes de que Dios creara el mundo, ya había pensado en nosotros para salvarnos. Aleluya. Mire, debemos de tener un reconocimiento personal también. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Padre nos revela a Jesucristo, es nuestra decisión aceptarlo o rechazarlo. Seguir la luz o seguir en las tinieblas. Aceptar al Señor es una cosa, pero reconocerlo es otra. La mayoría de la gente dice que cree en Dios, que ama a Dios, pero vive de una manera contraria a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel hacía eso. Y en Isaías dice, este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí. Entonces, una cosa es que yo reconozca a Dios, que yo lo acepte, y otra cosa es reconocerlo. Reconocerlo es rendirme a Él, es tomar la decisión de decirle, Señor, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras. Porque vea la palabra Señor. En la antigüedad existían el Señor, que era el amo, y el esclavo. Y entonces el esclavo, su vida no le pertenecía, era propiedad del amo, del Señor. Y así mismo nosotros, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo y aceptamos recibirlo en nuestro corazón y entregarle nuestra vida, entonces Él la toma y toma el señorío. Y por eso mismo ahora somos siervos de Dios, pero somos hijos de Dios también, no solo siervos, pero ahora Él tiene el control. Mire,
Pedro confesó lo que estaba reconociendo. Mateo 16:16. Tú eres, le dijo, el Cristo. Y se lo había revelado el Padre. Entonces, el hombre no puede confesar lo que aún no le ha sido revelado. Por eso mucha gente no puede confesar a Cristo porque el Padre no lo ha atraído. Pero cuando somos atraídos hacia el Evangelio de Jesucristo, entonces podemos confesar que Él es el Señor. Romanos 10, versículos 9 y 10 lo explica más claramente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pedro confesó con su boca, y acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios no ha cambiado su interés por nosotros. Por eso Hebreos capítulo 3, verso 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y yo le digo esta mañana, no endurezca su corazón, no endurezcamos nuestro corazón. Amigo, tú que puedes ver este video y no conoces a Cristo, entrégale tu corazón, no lo endurezcas. Hoy que es tiempo todavía, este es el tiempo de salvación, en donde Dios está acercando a Jesucristo a través de las redes sociales, a través de la predicación del Evangelio, por todos los medios que hay. Y hoy es el día en donde nosotros debemos acercarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aun cuando el hombre ha evolucionado en cultura y conocimiento, aun cuando el hombre se ha desarrollado en su interior, en su corazón sigue siendo el mismo, es el mismo. Así que Dios no cambia. Y por lo mismo, entonces, como creyentes, yo esta mañana quiero dejar bien puesto ese fundamento en nuestro corazón. El fundamento de nuestra vida es Cristo. Somos de Él, somos para Él, vivimos por Él. Ya no podemos hacer otra cosa más que honrar al Señor, agradarlo a Él. Por Él existimos, para Él vamos a irnos con Él. Él quiere estar con nosotros. Él está todos los días, dijo, con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto es importante. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesucristo. El Padre utiliza el instrumento del Espíritu Santo para revelarnos a Jesucristo. Acuérdese que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que yo considero que esta mañana nosotros tenemos que dejar bien claro en nuestro corazón que el fundamento de nuestra vida está puesto. Fuimos sellados por el Espíritu Santo cuando creímos en Jesús, y Él puso esa roca para que entonces nosotros comencemos a sobreedificar sobre ese fundamento que es Cristo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para conocer a Cristo? Tengo que leer la palabra. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Y realmente, solo cuando yo leo la Escritura, puedo tener un encuentro personal todos los días con Cristo. Todos los días puedo alimentar mi espíritu de su palabra. Es más, la palabra misma dice que Jesucristo es el Verbo. Y el Verbo significa la palabra. Él es la palabra. Él es Dios. Y por lo tanto, entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento de quién es Dios. ¿Qué demanda Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Y cuando nosotros tenemos bien claro eso, y solo lo vamos a encontrar a través de la Escritura. Lea la Biblia. El Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, le va a revelar. Él quiere revelarse a cada uno, así como se revela a los pastores, a los líderes, a los predicadores.
Dios quiere revelarse a cada creyente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Él cuida de cada uno de nosotros. Él quiere que cada hijo tenga el conocimiento pleno de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que necesitamos seguir aprendiendo acerca de esto. Yo quiero seguir hablando acerca de los fundamentos cristianos, de tener bien puestos esos cimientos, las columnas, todo lo que lleva una casa o un edificio, para que cuando vengan los tiempos difíciles, mire, Jesús habló acerca del hombre prudente que hizo su casa sobre la roca, y cuando vinieron vientos y descendieron ríos, dice, su casa no cayó. Pero hubo un hombre imprudente, insensato, que hizo su casa sobre la arena, y como no tenía fundamento, vinieron los vientos, vinieron los ríos y se la llevaron, dice, porque no tenía un fundamento. Hay cosas que están por venir, y sean buenas, sean malas, lo que sea, nosotros vamos a estar parados en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra permanece para siempre. Dios es fiel a su palabra, y es su palabra la que da testimonio de Él. Es su palabra la que me alimenta, es su palabra la que me consuela, es su palabra la que me da esperanza, me da ánimo. Así que yo te animo a que todos los días tú pongas ese fundamento en tu vida. Y nosotros también, el meditar en la palabra, en el pensar en el Señor y en lo que Él quiere para su pueblo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque Él es el fundamento, Él es la roca, eres la piedra del ángulo, dice tu palabra. Y Señor, gracias porque nosotros podemos caer sobre esa piedra, porque cuando esa piedra cae sobre los hombres, Señor, los despedaza. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que el fundamento de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el Señor, esté bien puesto en nuestros corazones. Porque han salido, Señor, hombres diciendo herejías, ahora diciendo que Jesús no es Dios. Pero tu palabra dice claramente, Él lo expresó y dijo, el Padre y yo somos uno. Y Señor, nosotros lo creemos. Creemos que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes, y que vendrá otra vez y nos llevará. Te damos gracias porque el fundamento está puesto. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos ayuda a sobreedificar sobre el fundamento de Cristo. Bendice a cada familia y bendice a cada uno, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a escudriñar tu palabra, a que sigamos, Señor, construyendo, creciendo. Tu palabra dice que el justo crecerá como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, queremos crecer en el conocimiento correcto de tu palabra. No queremos desviarnos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda. Queremos entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto, porque queremos, Señor, ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, esta mañana hemos escuchado este mensaje, y también es mi deber decirle y pedirle, ¿verdad?, que seamos íntegros con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y que Dios bendiga a todos los que lo están haciendo. Gracias porque lo están haciendo, y sabemos por la palabra que es el fundamento, que Dios va a abrir las ventanas de los cielos
y va a derramar bendición, dice, hasta que sobreabunde. Gracias, porque esa fidelidad Dios la va a premiar. Y de esa manera nosotros podemos seguir sufragando los gastos aún del templo, de las personas que trabajan ahí, aunque aún no tenemos servicio. Y yo espero que usted pueda obedecer, entender que ya llegará el momento, primeramente Dios, en donde regresemos al templo. Y aún así, si no regresáramos, ¿verdad? Tenemos en nuestras casas un altar que tenemos que levantar cada día, y el altar personal también, teniendo ese fundamento que es Cristo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta luego.